SER Podcast. Desde el 2008, España es uno de los países europeos donde se construye menos vivienda per cápita. Solo el año pasado en nuestro país se certificaron casi 98.000 pisos y casas nuevas. Son 80.000 apartamentos y viviendas menos de las necesarias para cubrir la demanda de los hogares que se forman en España. Un déficit de obra nueva que contribuye en buena medida a la crisis de vivienda que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Pablo Anzola, redactor de Economía de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bayo. Acostumbrados como estamos en nuestro país a ver andamios, grúas y hormigoneras por doquier, cuesta imaginar que llevemos años construyendo menos vivienda de la necesaria. Un desacople entre demanda y oferta que está disparando el precio y que, como decía hace un mes el presidente del Gobierno, obliga a un cambio de paradigma con 3 objetivos. El primero, tenemos que construir más y tenemos que construir mejores viviendas. El segundo, tenemos que construir más rápido. Y el tercero es que tenemos que hacer que los precios sean más asequibles para la clase media y trabajadora de nuestro país. Con esa intención, el Consejo de Ministros aprobaba a comienzos de mayo un plan estratégico para invertir 1.300 millones de euros en la construcción industrial de vivienda a lo largo de la próxima década. ¿A qué se refiere, Pablo, el Gobierno cuando habla de vivienda industrial? Bueno, Bayo, pues lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza esa idea de una casa unifamiliar prefabricada que se transporta entera por carretera y se coloca tal cual, porque no hablamos solo de eso. La vivienda industrial va mucho más allá. Hablamos de viviendas, de edificios, de bloques que no se construyen sobre terreno, sino que se fabrican por partes y se transportan y se ensamblan ya in situ. Es decir, se fabrican módulos enteros. Podemos imaginarnos, por ejemplo, una cocina, un baño, una fachada con ventanas, con balcones incluidos, que salen de la fábrica listas ya para encajar. Es como un puzzle, y hay que aclarar también que no hablamos de casas de cartón piedra, ni mucho menos, porque la calidad, dicen desde el sector, es incluso mejor que la de las casas tradicionales. De hecho, seguramente, Bayo, muchos de los que nos están escuchando hayan estado ya en un edificio industrial de estos, en un hotel, por ejemplo, o incluso puede que vivan en una vivienda industrial y no lo sepan. O sea, viviendas que se fabrican por piezas en plantas como una que tú has visitado recientemente. Sí, hemos ido a una de las más importantes de España y esto es lo que nos hemos encontrado. Al llegar vemos decenas de paneles preparados para salir hacia destino. Tienen ventanas, están impolutos. Recuerdan a un decorado de televisión, parecen endebles. Y de papel nada, o sea, vosotros lo habéis visto. El componente principal es el hormigón, se llevan todas las piezas para montar como un puzzle, pero la calidad es máxima. Esta fábrica en plena España vaciada tiene 17.000 metros cuadrados, está en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Es el corazón que ha permitido levantar 3.000 viviendas en toda España en los últimos 12 meses. El sistema industrializado lo que permite es pues como una cadena de producción. Una fabricación muy controlada. Estamos escuchando a Miguel Arguiz, el director de la fábrica. Aunque esta empresa diseña, fabrica y levanta prácticamente la vivienda entera, genera además un efecto tractor sobre muchas otras. Algunas preparan los sistemas eléctricos y otras fabrican módulos de cocinas o de baños, por ejemplo, que terminan encajando en estos pisos. Mano de obra especializados que conocen perfectamente el trabajo que van a desarrollar, que eso lo que repercute al final es en aportar calidad. La fábrica da trabajo a 70 trabajadores, perfiles jóvenes, mejor formados y sobre todo fáciles de encontrar incluso en plena España vaciada. Aquí estamos montando, el panel lleva dos capas. Vale. Lleva una primera capa, luego un aislamiento y una segunda capa. Aquí se monta la primera capa y los encofrados de los huecos de ventanas y puertas. Jorge controla la máquina que los mueve de un extremo a otro de la planta. Hay paredes interiores como esta, y hay paredes que son fachada como esta de aquí. Salen de aquí preparados para encajarse, tienen las canalizaciones preparadas para cables y tuberías. Son blancos con algunos detalles metálicos. Muy ameno, sí. Y salen, lo cuentan Sandra y Mónica, inmaculados. Es decir, emplasticemos, damos imprimación y luego damos ya la capa de acabado de pintura. Dicen que es un trabajo cómodo, ameno, incluso agradable. Una de ellas dejó su trabajo en un supermercado para venirse a la construcción, algo que nunca había imaginado. Es estupenda. Pero fíjate tú qué bonito queda. Con un pequeño pincel con el que retocan el exterior de estos paneles, mientras nos hablan, dejan su huella en miles de viviendas modulares en toda España.
Pablo, estas viviendas modulares, que parecen casi un puzzle, lo decías tú antes, un Lego a gran escala, supongo que tendrán ventajas, pero no sé si son más ventajosas que construir un edificio al estilo tradicional. Sí, pues nos explican desde el sector Bayo que esta vivienda fabricada, esta vivienda modular, tiene 3 grandes puntos fuertes. Primero, la rapidez, porque en plena crisis de vivienda, dicen desde el sector, que los tiempos pueden reducirse hasta un 60%. Segundo, la eficiencia en costes, porque esta fabricación en serie abarata todo el proceso, pero también en impacto ambiental, porque se reducen hasta un 40% las emisiones contaminantes y un 75% los residuos de la obra. Y tercero, en materia laboral, y también lo hemos escuchado en el reportaje, este sistema garantiza el relevo generacional en un sector en el que se calcula faltan 700.000 trabajadores. Hablamos de un proceso digitalizado mucho más innovador, más seguro y también más atractivo, y eso hace que se ajuste mucho mejor el tipo de perfiles que se ofertan y los que se demandan en la construcción. Y estas viviendas modulares son relativamente novedosas en España, pero seguro que nuestros vecinos en Europa llevan ya años usándolas, y me pregunto hasta qué punto lo hacen sin perder calidad en el proceso. Sí, Bayo, España se ha quedado muy atrás. Solo 1 de cada 100 viviendas en nuestro país es industrializada y apenas el 5% de las que se están edificando en este momento se hacen a través de un proceso industrial. Este es el principio de un cambio profundo, porque este modelo, aseguran tanto gobierno como patronal, es el futuro. Gonzalo Casuín es el director general de SICA, una empresa del sector. Nosotros pensamos que el sector de la construcción está en un profundo cambio, en una profunda transformación, en el que ahora mismo prácticamente la industrialización está en un estado muy embrionario, muy inminente, con tan solo un 2-3% de huella. En los próximos años las estadísticas nos dicen que eso va a evolucionar hacia el 10-15% como mínimo para cubrir la demanda de la vivienda. Y esos porcentajes nos acercarían a Suecia, donde el 45% ya de la vivienda que se levanta es industrializada, o a Holanda. En Países Bajos, por ejemplo, Bayo, 9 de cada 10 casas unifamiliares, es cierto que son más fáciles de fabricar, son ya de este tipo. Hablamos del 20% sobre el total del parque de vivienda. La realidad es que hay muchísimas empresas floreciendo ahora mismo dentro del sector, que dice que la financiación es clave para engrasar todo ese entramado y que el modelo termine de despegar en nuestro país. ¿Y tú has podido visitar alguna de esas casas prefabricadas que ya estén armadas de ese Lego armado para ver si efectivamente la calidad es igual o incluso superior a la del modelo tradicional? Pues todavía no, Bayo, pero tengo ganas. Y lo que decía al principio, quizá hemos estado en alguna de estas viviendas, pero no nos hemos dado cuenta. Pablo Anzola, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.